Pues seguimos con todos ustedes compartiendo la información aquí en Más que Política. Yo siempre digo que en el mundo de la política tenemos una carencia de cultura política, de historia política y de valores de la política. Y me gustaría en diferentes entrevistas llevarlo a ustedes sobre todo los valores y cómo se ha llevado a través de diferentes cargos políticos la historia de la política. El poder, decimos, crear una universidad de escuela de la política, no llegar a la política como llegan algunos pensando que es por un lado la finca privada o a unas elecciones pidiendo un voto, tocando una puerta, tendiendo una mano o ayudando a cruzar a una señora mayor un paso peatón, pero el día después de tomar un cargo o tomar un asiento, si te he visto no me acuerdo, y ser soberbio. Esos son claros ejemplos que ustedes han denunciado y repudiado del mundo de la política, por lo cual me gustaría acercarlo a ustedes y sobre todo hacer un análisis desde otro punto de vista de la situación de la política de personas que han estado y están en la política, pero han pasado y están en la política marcando un listón y poniendo la política en lo más alto, por su trayectoria, por su sencillez, por su honradez y por saber siempre estar al frente de la institución que está llevándola con mucho respeto y cercanía. Hoy compartimos este tiempo de acercarle a ustedes la historia y el saber estar de la política y el valor de la política de la mano de un exalcalde de la ciudad de Telde, como es don Francisco Garrido. Muy buenas noches y sea usted bienvenido. Hola, muy buenas noches y muchas gracias. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, gracias a Dios, muy bien, trabajando, haciendo lo que uno puede y lo deja, pero bien, gracias a Dios. Don Francisco Garrido, me gustaría comenzar esta entrevista haciendo un análisis de la situación y el panorama que estamos viviendo los ciudadanos, no solo de Gran Canaria, no solo de Canarias, sino a nivel nacional, después de los resultados del 20 de diciembre, debajo del punto de vista, por supuesto, y la valoración de usted. Hombre, primero un profundísimo respeto a lo que la ciudadanía ha manifestado con su voto y que hoy pues tenemos un parlamento, hay un gobierno que se está intentando constituir a nivel nacional, que nos tiene preocupados a todos nosotros, pero que confiamos que la sensatez, la serenidad y también el buen hacer de las formaciones políticas pues forme un gobierno que sea para el bienestar de la sociedad de los españoles. Yo confío mucho en ello y espero que así sea. ¿Cómo está viendo los posibles pactos? Muy complicado. Yo soy de la idea que a mí no me gustan las mayorías absolutas. Yo siempre he mantenido una tesis, una opinión de que las mayorías absolutas de izquierda, de derecha o de centro se pueden convertir en dictadura. Por lo tanto, yo soy de los que me gusta que los grupos políticos puedan consensuar, puedan debatir, puedan llegar a acuerdos, porque esa es la riqueza de la actividad política, que puedas debatir con las diferentes formaciones políticas de diferentes ideologías y pensamientos, pues aglutinar y sacar lo bueno de cada uno para ofrecérselo a la sociedad en general. Y yo creo que esa es la grandeza. Hoy, en España no hay una mayoría absoluta, hay un parlamento complicado de encaje y que algunas formaciones políticas tendrán que reconducir y repensarse las acciones y las actuaciones que han tenido aquí atrás. Pero si vamos a la historia y damos unos años, pero muchos años atrás, nos podemos ir al 78, cuando se crea esta Constitución, cuando se lleva a cabo, se llegó a un consenso, lo llevó desde la mano de un hombre de centro como era Adolfo Suárez, y pudo llevar el consenso de fuerzas políticas con diferentes criterios ya situadas e incluso muy distantes. Hablamos de Alianza Popular, Manuel Fraga, Santiago Carrillo del Partido Comunista o de Felipe González, Partido Socialista, pero llevaron un consenso. ¿Por qué hoy, avanzado el tiempo, donde tenemos, podemos decir y presumimos, de más formación y más preparación, no se ha llegado a ese consenso? Yo creo que, sinceramente, creo que un hombre como Adolfo Suárez es una persona irrepetible en la historia, en la política española, desde mi punto de vista. Pero también tengo que valorar también muy positivamente el concepto de Estado que tenía Felipe González, que tenía Santiago Carrillo, que tenía Manuel Fraga, y que ellos pues fueron capaces, llegaron a un acuerdo, y aquellos famosos pactos de la Moncloa, que casi nadie se lo creía, y que fueron capaces de reunirse todas esas formaciones políticas, debatir internamente en un problema económico tremendo, un problema de terrorismo en España. Ténganse en cuenta que
del 79 al 81 asesinó la ETA a más de 200 personas. Y eso estaba haciendo un daño tremendo, ya no solo a la sociedad española en general, sino a la consolidación de la democracia en España. Y yo creo que ahí gente de esa categoría política supieron estar en ese momento, adoptar los acuerdos que interesaba al país y fueron el fruto de esos pactos de la Moncloa. Yo echo en falta, con toda sinceridad, sin ninguna acritud hacia nadie, de ese concepto de dar un paso hacia el frente, ver cuáles son los puntos los que los une y cuáles son los que los separa, dejar a un lado los puntos que nos separan y aglutinar lo que nos une para intentar sacar a este país que en estos últimos tiempos, en que la economía está creciendo de forma extraordinaria, es que el nivel de paro es cierto que no se está notando tanto en la sociedad, pero los datos dicen que están bajando de forma considerable, pues ese es el ritmo que tenemos que llevar para que seamos capaces, que no haya gente en el paro, que las familias tengan en su casa, que todos puedan trabajar, que pueda llevar un sueldo a su familia y pueda contentar a toda la sociedad. Eso es muy complicado, pero yo creo que ese debe ser el listón a donde tienen que llegar. Y yo confío en que las formaciones políticas que hoy están bastante enfrentadas, pues sean capaces de aglutinar, de ser capaces de sentarse y de negociar y ver qué es lo que le interesa a este país y no a las diferentes formaciones políticas, si el PSOE, si el PP, si a Ciudadanos, si Podemos o las otras formaciones políticas, y que lo que le interesa a España y concretamente lo que nos interesa a nosotros, a los canarios. La línea roja se ha marcado en la independencia de Cataluña. Sí, pero es que yo no entiendo lo de las líneas rojas, es decir, yo creo que esto viene, desde mi modesta opinión, viene desde aquel estatuto que Zapatero le decía a los catalanes: lo que ustedes aprueben, nosotros lo damos por bueno. Yo creo que fue el punto que fue creciendo ese independentismo, y yo creo que tampoco no hemos sido capaces de llegar a un diálogo profundo con las diferentes sociedades españolas. Hablemos del País Vasco, no nos olvidemos el plan Ibarretxe, que fue un plan bastante duro, que se enfrentó a nivel nacional y que al final pues las formaciones políticas que gobernaban en España pues fueron capaces de ir mitigando. El País Vasco hoy en día es un país bastante potente económicamente, siempre lo ha sido, pero hoy aún más, y tenemos que ir creyendo en España, en esa sociedad de las autonomías. Otro dice de la España federal, pero yo creo que la autonomía está muy bien establecida y que tienen bastantes competencias y que van avanzando a buen ritmo, y que nuestros hijos y nuestras generaciones se vayan educando, vayan en esa sociedad de libertad, de democracia, y que tengan bien claro cuáles son las señas de identidad de su tierra, sea Canarias, sea el País Vasco, sea Cataluña o sea Galicia o por decir o Andalucía. Y yo creo que esa es la falta de diálogo y diálogo. Pero en este caso Zapatero siempre ha sido un hombre de que lo que ustedes quieran lo tendrán. Acuérdense ustedes del Plan Canarias, que no se llegó ni a cumplir, ni tampoco se llevó. Hubo un consejo de ministros aquí en Gran Canaria, pero se aprobó ese Plan Canarias y ese visto no me acuerdo. O los afectados del incendio que azotaba la isla de Gran Canaria, que él llegaba en un helicóptero y se bajaba del helicóptero y decía: mañana todo esto está resuelto, y todavía están esperando los damnificados por el señor Zapatero. Sí, yo no soy muy proclive a ir contra de los que ya ni siquiera están en la actividad política, pero es cierto que Zapatero fue un presidente un poco diferente a los demás. A los canarios casi nos prometió las aguas, no se olvide las aguas territoriales canarias, que iba a ser de los canarios, unas historias ahí que bueno, yo creo que a lo mejor tenía buena voluntad, pero con buena voluntad no se gobierna un país. Yo creo que estas cosas hay que verlas desde la serenidad, desde lo que debe interesar a la sociedad canaria fundamentalmente, hablando de Canarias, y que él nos prometió muchas cosas y luego pues nada se pudo cumplir, pero bueno, yo espero que estas cosas las corrijan otros gobiernos que vayan viniendo y que vayan corrigiendo esas cuestiones que no supieron cumplir con los canarios. Don Francisco Valido, ¿en qué ha cambiado la política? ¿En qué han cambiado los políticos? ¿Se ha devaluado el político? Yo no creo que se haya
que haya una situación de desidia. Yo creo que hay estos son cuestiones cíclicas que ocurren en la vida, incluso en la vida de uno mismo, de la familia, de los países, de los pueblos y de las ciudades. Y yo creo que la actividad política, yo recuerdo cuando yo comencé en mi actividad política, nos preocupaba mucho de los vecinos, de los ciudadanos, de la calle que estaba sin asfaltar, del punto de luz que le faltaba, que el alcantarillado que no tenía, que el local social no tuviese, y si no tenía local, pues alquilábamos uno para que los vecinos se pudiesen reunir y puedan realizar actividades culturales, recreativas, en un punto de encuentro. Cierto es que tenemos que entender que vamos avanzando. El mundo de Internet es un mundo, una ventana abierta al mundo, y esas cosas pues nos abre las puertas a donde quiera, a cualquier parte del mundo. Y eso, lógicamente, va marcando otras tendencias, otros pensamientos y otras costumbres. Creo que la política hoy en día, creo que hay que humanizarla un poco más, que hay que acercarla más a la gente. Yo creo que un fallo que se está cometiendo, desde mi humilde opinión, posiblemente que se está mucho tiempo en los despachos y no se está mucho en la calle, el compartir con los ciudadanos, porque hay que escuchar a la gente, cuál es la sensibilidad, cuál es la preocupación, qué es lo que a ellos le interesa, y después eso trasladarlo a la institución que tú representes para que se haga una realidad. Y yo creo que ese puede ser un defecto que espero que se esté corrigiendo, y que es importante también que las formaciones políticas mantengamos un respeto muy potente entre unos y otros. Ya aquí no todo vale, aquí no es cuestión de criticar por criticar, aquellos son los malos y los otros son los buenos, y yo soy el que tengo toda la razón y los otros no tienen razones ninguna. Yo creo que eso es un mal camino, y lo que hay que tender puentes de entendimiento, de diálogo, de debate, que al final yo creo que estas cosas, cuando vas tú a hacer el balance, vas a pensar, dice, bueno, pues aquí hemos acertado y aquí nos hemos equivocado, y de las cosas que se equivocan, pues hay que corregirlas. Usted ha hablado de las redes sociales que hemos avanzado con Internet. ¿No se ha perjudicado la política, esa política de cercanía, ese contacto vis a vis con el vecino? Mira, yo soy una persona que suelo estar mucho en la calle, vivo mucho con la gente en la calle, pero lo que pasa es que ya cuando uno se va haciendo más mayor, pues intenta vivir más con la familia, cierto es. Pero mira, yo recuerdo, sabe que se procedo de la zona del campo, mi familia, mi padre y mi madre procede de La Gavia. Y entonces la cosa que ocurre siempre en todos los lugares, cuando moría alguien arriba en La Gavia, pues a la hora ya en San Roque sabíamos quién había fallecido, y en Telde no te quiero contar. Y en estas cosas, en estos días que han pasado de gente que tú te enteras, que bueno, que desgraciadamente se han ido, y tú no te enteras porque no pudiste acompañar a esa familia, manifestarle la solidaridad y el acompañamiento, y me dice, oye, tanto adelanto que tenemos con Internet, con teléfono, con WhatsApp y todas estas cosas, y no te enteraste. Pues es verdad. Yo creo que este tipo de adelanto viene muy bien, porque nuestros hijos, la gente joven, avanzan mucho no en la inteligencia, sino en el saber, en aprender muchas cosas, pero también estamos perdiendo, yo creo que un poco de humanidad, de cercanía, de trato. Pero bueno, yo espero que esas cosas también se vayan corrigiendo. Este invento que ahora estas fuerzas emergentes que sacan a la luz, que ponen como primera alianza o bandera de cercanía, de diálogo, de descarga con los vecinos, esto es un invento ya más que enmascado, digo, por parte de políticos, por ejemplo, como usted, por ejemplo. Sí, mira, ¿qué lecciones le puede dar a estas fuerzas emergentes? Yo no soy quien para dar lecciones de nada. Ellos a usted. No, yo aprendo mucho de ellos seguramente, pero lo que ocurre es que cuando la sociedad está orientada al votante, a una línea política, y ya no le vota, habrá que hacer una reflexión el por qué la gente no te votan a ti y vota a otra gente. Entonces está el desencanto, está el no acertar, el creérselo todo, o porque las cosas la gente también cambiamos y cambiamos de opinión. Yo veo con mucha positividad la incorporación de nuevas fuerzas políticas emergentes, porque soy de los que creo que esa gente están permitiendo que la gente que antes no votaban, ahora van a votar. Y creo, es una teoría que a lo mejor no es real, pero yo creo que tengo alguna de razón, y la gente que no se encontraba motivada
para votar a una formación política, pues ya sabe a quién no votarle y a quién sí votarle. Yo creo que la incorporación de nuevas formaciones políticas emergentes, como se llaman hoy, la de Podemos, la de Ciudadanos y otras locales como las que tenemos en Canarias, Coalición Canaria o Nueva Canarias, pues son formaciones que son necesarias, que son muy importantes porque representa una sensibilidad importante de la sociedad canaria en este caso, y yo creo que yo lo veo con mucha positividad. No hay una carencia en la clase política de personas de palabra, personas honestas, personas que cumplan con lo que prometen o con lo que dicen. Vemos la política del trilero, esas promesas que se hacen el día después de las elecciones, cuando ya se ostenta un cargo, si de visto no me acuerdo, eso de que las puertas de los ayuntamientos se abren para los ciudadanos, pero no sé cuándo la van a abrir, porque hay ciudadanos que después denuncian que han pedido cita, han pedido horas y le tardan 3, 6 meses para poder ser atendido. Es que yo desde luego tengo una percepción a lo mejor diferente de ver las cosas. Yo no entiendo que un cargo público no pueda estar cercano a los ciudadanos, no lo entiendo. Y yo creo que no tiene nada que hacer en la actividad política si no tiene una cercanía con los ciudadanos. En segundo lugar, hay gente que venimos del mundo del movimiento social, del movimiento vecinal, del movimiento económico, y hay gente que se encuentra en la actividad política y es tan legítimo como cualquier otro que viene del sector profesional, abogados, profesores, arquitectos, etc. Y claro, yo creo que tienen forma o visión diferente de ver las cosas. Hay gente que se adapta y ven la cercanía con los ciudadanos y otros no. Yo creo que es muy importante que la política se haga cercana a los ciudadanos. Hay que escuchar siempre porque seguro que aprendemos de ello y que la política no se puede hacer desde los despachos nunca. El otro día yo oía un debate que siempre escucho algo para intentar uno aprender un poco más. Y escuchaba que pedían en el Ayuntamiento de Telde que los plenos se celebrara por las tardes para que eso facilitara a que los ciudadanos pudiesen ir a los plenos y pudiesen de su propia visión de ver, oye, pues estoy conforme o no estoy conforme, pues mira, mañana por la tarde se va a hablar un tema de mi barrio y entonces quiero asistir a ver cuál es el posicionamiento político de las diferentes formaciones políticas y qué es lo que defiende. Y eso no lo puede hacer por la mañana la gran mayoría de las personas, por suerte, que estén trabajando. Y yo creo que estas cosas hay que escucharlas con mucha atención, porque si el fin que va buscando es que los ciudadanos puedan tener el acceso, el conocimiento, a conocer cómo se defienden sus asuntos, yo creo que eso tenía que tener en cuenta. Entonces, yo creo que aquí desde mi modesta opinión, falta posiblemente más implicación, posiblemente, de las formaciones políticas, de los políticos hacia la sociedad. Pero yo confío que las nuevas generaciones y los que ya peinamos canas, algunos también, pues nos vayamos adaptando e intentamos corregir donde creemos o donde nos dicen que estamos fallando. ¿No tiene carencia de formación los políticos, las nuevas generaciones? Mire, vamos a ver, yo me he tropezado con concejales, consejeros del gobierno, del cabildo y del ayuntamiento, pues con una carrera universitaria pues muy potente, llámese abogado, ingeniero, y que en teoría debe ser una persona muy inteligente, seguro que lo es, pero a lo mejor después no sabe interpretar, no sabe captar cuáles son las necesidades de esta ciudad, de este municipio, o captar la simpatía o las necesidades de los colectivos. Por eso la formación es muy importante, que la gente joven que nos escucha, que nos ve, el tener una formación es fundamental, pero también hay que compartir, hay que hablar con la gente, hay que entrar en el debate, porque nadie está en posesión de toda la verdad ni de toda la razón. Y escuchando se aprende mucho, y yo creo que esa debe ser la base. A mí no me sirve el político que venga con una titulitis que los hemos conocido todos nosotros, y que después al final es un fracaso, pero fracaso para él personal porque se pensaba que iba a arreglar el mundo, y fracaso para su formación política pensando que era una persona que podía dar un empuje interesante al municipio a la isla, y al final se queda todo en fuego de artificio. Yo me he expresado mal y quiero entrar y profundizar. Hablo de formación
de la persona que entra en la política, que participa en la política, la formación del conocimiento del trabajo, de que hoy por hoy tengamos una constitución, de que tengamos una libertad, ha sido la apuesta de muchas personas en la política, que han trabajado por la cercanía. Vemos gente que participa en la política, que cada uno es libre de hacer lo que crea, pero entra en la política más con otro consenso, con otro concepto incluso de entrar en la política con un partido en elecciones, lo hemos visto, defendiendo unos proyectos, y el día después, como el cargo tiene que ser la oposición, se cambia de color, de chaqueta, de asiento, hasta ideales políticos, solo y nada más y nada menos que por tener un asiento y un sueldo. Ese es el concepto de formación política que yo quería transmitirle a usted. ¿No tenemos esa carencia? Yo creo que en Telde no se ha dado mucho ese caso, ¿eh? Se ha dado en algunas ocasiones, pero muy contadas, y en muchas ocasiones muy justificadas. No quiero yo defender esa cuestión porque puede ser muy criticable también, pero mire, yo creo que en política, cuando uno entra en la actividad política, tiene que saber a qué te comprometes. Anoche concretamente teníamos una reunión con la nueva presidenta del Partido Popular en Telde, que me convocó a una reunión para ver las líneas de trabajo que ella tenía prevista para la ejecutiva en estos próximos años, y una de las cuestiones que hacía énfasis es en la formación política. Hacía énfasis porque ella entendía que estaba en la línea de la renovación de gente nueva, gente preparada, gente con ganas de hacer cosas, gente con entusiasmo, que ese entusiasmo y esa gana sea capaz de transmitirla fuera. Y para eso hacerlo, no solo basta la fuerza de la gana y la capacidad, sino también la formación. Y ella, Sonsoli, con muy buen criterio decía, entonces Paco, hay que hacer curso de formación para que nuestra gente esté preparada, porque además este curso de formación le va a venir bien no solo para desarrollar su actividad política, es que le va a servir para su tarea profesional o para su día a día. Y fue un debate bastante interesante, porque siempre esta cosa crea debate, porque hay gente que tiene un pensamiento diferente al tuyo, y que eso es bastante enriquecedor. Y yo creo que se está sentando la base en el cual ya las formaciones políticas, algunas que yo conozco, están incidiendo en lo mismo, en la formación, en que la gente, cuando se presenta a un ayuntamiento, a un cabildo y a un parlamento, que no vaya como que no sabe nada, que esté ya preparado, que sepa a lo que va y que sepa cuáles son los procedimientos, cuáles son los caminos que se tienen que andar, cómo se tiene que desarrollar, y cuando llegue a una institución pues no se encuentre un poco perdido. Y yo creo que ya yo, con varias formaciones políticas, yo aunque tenga mi partido, hablo con casi todos, pues tengo muy buena relación, y hablamos de lo humano y hasta de lo divino también, ¿no? Pero políticamente también, pues eso, yo acabo de saludar aquí, he tenido el gusto de saludar a Alejandro, que me parece una persona extraordinaria, el portavoz del Partido Socialista, y al cual yo pues le tengo en gran consideración. Y mire usted, él es del Partido Socialista y yo soy del Partido Popular, y que usted puede comprobar que el afecto, el aprecio que nos saludamos nosotros es como tiene que ser, y con mucho respeto. Y eso yo creo que es la clase política que debemos. Yo no lo digo como ejemplo, porque yo quiero ser solo ejemplo para mis hijos, como mis padres lo fue para mí. ¿Y por qué no como ejemplo? No, porque cada uno es un mundo, cada uno tiene su forma de ver las cosas, y yo lo intento hacer con la humildad, con la serenidad que a mí ya los años te van enseñando. A veces uno, cuando es joven, pues comete errores no solo de juventud, sino también de la fuerza que la juventud te da. Digo, ¿por qué no lo pone como ejemplo? Porque en su trayectoria política nunca ha sabido ni una palabra más alta ni una más baja de don Francisco Valido. Se podría estar de acuerdo o no de acuerdo de las decisiones que se toman políticamente, pero por diferentes formaciones políticas nunca ha entrado en ese debate que se ve o se palpa, que repudia mucho a la sociedad, de esa desclasificación o ese insulto. Siempre ha habido una línea por parte de aquellos que están en la política de llevar, de ser el respeto a la persona.
Sí, yo creo que el respeto es el principio, pero eso no te lo da a ti ni la vida política, ni a veces ni siquiera en la educación que te dan los colegios. Te lo da de la educación que te da y la formación que te dan en casa, que te da tu padre y tu madre. La educación del comportamiento, del respetar, del ser respetuoso con los demás, de intentar ser buena persona, que eso también no siempre se consigue, porque los seres humanos somos imperfectos por naturaleza y cometemos muchos raros, muchos fallos y nos equivocamos, y la grandeza de las personas no es solo acertar, sino cuando te equivocas también pedir perdón. Le digo, oye, pues me equivoqué, no estuve aquí a la altura de lo que se me debe exigir a mí, y estas cosas yo creo que es lo que hay que tener en cuenta. Y luego en política la gente tenemos que saber que nadie está por encima de nadie. Hay gente que le das un cargo y se vuelven locos y creen que ya es el más listo del pueblo y es el que se la sabe toda y es que el más chacha del mundo. Y esas cosas al final tenemos que darnos cuenta que son etapas en nuestra vida que van pasando y al final queda el trabajo realizado. Es cierto que yo tengo una larga trayectoria política y cierto que he hecho algún buen trabajo, en otros me he equivocado, pero sobre todo lo que sí yo puedo dar gracias es la gente que siempre me ha rodeado. Siempre me ha rodeado muy buena gente, que me han ayudado bastante, desde el funcionario, desde la persona que está limpiando las calles, del que está pintando las plazas, el que está cuidando los jardines, de toda esa gente que parece que el trabajo de ellos no se ve, y es muy, muy importante, y sobre todo los auxiliares administrativos, los administrativos que están en las oficinas, los técnicos que están valorando que toda la documentación esté correcta, y yo siempre en ese aspecto he tenido mucha suerte y no es que haya sabido rodearme de buena gente, sino que he tenido suerte que buena gente me han acompañado en esa tarea. ¿Cómo se lleva y cómo se vivió? Porque es algo y está marcado en la historia. Y la historia en la política en Telde y en la política en Canarias, porque fue en el Parlamento de Canarias, cuando un alcalde de una ciudad fue a exponer y a llevar una moción para Telde ser gran ciudad, donde se llevaba esa posición y se aportaba y se apoyaba unánimemente que Telde fuera nombrada gran ciudad. Son de los actos que te ocurren en la vida, que te marcan y que te sientes tremendamente orgulloso. Yo creo que son un acto que tú vayas al Parlamento a defender la ciudad de Telde y que la consideración de todo el Parlamento de Canarias sea que Telde se incorpora a las grandes ciudades de España y de Europa, fue un acto memorable, fue un acto muy, muy interesante, muy importante, que participó todas las formaciones políticas que tenía representación en el Ayuntamiento de Telde. Es decir, cuando fui al Parlamento no fui solo, fui acompañado por los portavoces de los diferentes formaciones políticas, de los que estaban en el gobierno y de los que estaban en la oposición. Y allí todos estábamos en el Parlamento, todas las formaciones políticas votaron a favor de esa decisión, y también tengo que decir que fue una propuesta que nos hacía en aquel momento la compañera, la que era alcaldesa de Telde, Mari Carmen Castellano, que ella estaba en aquel momento en el Parlamento Nacional y fue quien me pasó, dice: Paco, hay una ley que ha salido y que es la que tiene la incorporación de las grandes ciudades, y eso nos viene muy bien a la hora de financiación, a la hora de reestructurar el municipio, y puede ser muy interesante, y eso lo hicimos, lo debatimos internamente. Las comisiones de trabajo se llevó, yo creo, con mucha intensidad. Los eventos, los actos que se desarrollaron en Telde fueron de un nivel bastante alto, de verdad, no porque lo organizáramos nosotros, sino porque la ciudadanía participó. Recuerdo mucho la melodía que hizo Gustavo Sarmiento, que la he escuchado en su emisora de televisión en algunas ocasiones, que es una sintonía preciosa, y que yo a Gustavo le estoy eternamente agradecido, y a todo el equipo de músicos que hizo aquella música preciosa, y a toda la gente que participaron en ese momento importante e histórico de nuestra ciudad. Pues fíjate que hemos cambiado el concepto de la política, en apoyar toda la formación política, el interés general, el interés de una ciudad, a lo que estamos viendo actualmente en la política, poniendo siempre o chincheta en el camino o palo en la rueda de las carretas para poder sacar adelante proyectos. Pero yo creo que eso es un error, lo digo con toda sinceridad, no lo digo porque uno sea más bueno y otro sea más malo. Yo creo que en política hay que evitar el enfrentamiento, porque estamos ahí, los que están. Yo simplemente soy un funcionario eventual, pero cuando digo mi responsabilidad política,
tenemos que estar trabajando y remando en el mismo sentido o arrimando el hombro para que esta ciudad tenga las mejores decisiones. Y yo, por estar en el gobierno, no tengo más autoridad o tengo más fuerza que la que está en la oposición. Vamos a escuchar a la oposición, vamos a ver los puntos que trae la oposición, a ver si los podemos consensuar, y todos los puntos que se lleven por unanimidad, todo eso viene en beneficio de los ciudadanos. La política de confrontación no beneficia ni a la organización política, ni a la institución que representamos, ni tan siquiera a los ciudadanos que representa. Por lo tanto, yo creo que a veces hay que llevar un perfil bajo, me refiero en el tono en el cual tiene que haber el encuentro, los debates, a veces bastante acalorados, pero con profundo respeto, como tiene que ser, como no puede ser de otra manera, pero a veces yo creo que hay que buscar tendencia, tender puentes de encuentro y no de desencuentro. ¿En política vale todo? No, en absoluto, en absoluto. En política no vale todo y tristemente en algunas ocasiones hemos tenido experiencias muy desagradables. Pero bueno, yo creo que es como en la vida misma. La vida tiene momentos buenos, momentos malos, y eso habrá que superarlo y avanzarlo. ¿Será porque alguien el concepto de sálvame lo lleva, o de salsa rosa, o lo que queremos siempre llevar a cabo, lo transmite en la política? Yo creo que no. Fíjese, yo creo que en política, yo que he visto algunas generaciones y que he vivido algunas experiencias, hoy que me siento en el salón de pleno, voy a los plenos y voy como un ciudadano más a escuchar los debates que se producen del grupo gobierno, del grupo de la oposición, e incluso hasta las actitudes, y me da otra visión, otra forma de ver las cosas. Y yo creo que en política, si la gente tuviese la suerte de verlo con más cercanía, pues tendría un concepto más positivo de los políticos. Yo soy de los que me siento, salvo algunas excepciones que siempre puede tener alguien que te puede caer mejor o peor, o no compartir criterios de uno y de otro, que eso también entra dentro de las posibilidades, pero yo creo que el nivel que está habiendo en Telde es bastante bueno. Usted tomó una decisión de apartarse de la primera línea de la política. Sí, y sigo en ella. Sí, ya llevo 10 años fuera de la actividad, casi 10 años fuera de la actividad política, y he cumplido con esa palabra o ese compromiso o esa decisión que tomé muy personal, y que cuando llegue el momento de dar un paso al frente, a lo mejor lo doy o no, pero no me arrepiento de ello. Pues está incumpliendo. Usted tomó una decisión en su momento de apartarse de la política, pero ahora está incumpliendo con los ciudadanos. No, en absoluto. Yo estoy haciendo un trabajo ahora. Usted no lleva a consenso, y usted sabe muy bien que cuando vienen unas elecciones, muchos ciudadanos se le acercan a usted y le dice que por qué no se presenta, o por qué no va a una candidatura. Sí, bueno, por lo cual está incumpliendo usted con los ciudadanos. No, el consenso de los ciudadanos es que le quiere que usted participe en primera línea de política, y usted no está compartiendo. Ahí está cambiando usted el ciclo de la política. No, mire, yo agradezco profundamente, no sabe cuánto agradezco yo a tantísima gente que me muestra su apoyo, su cariño, su afecto y su respeto. No de ahora, desde hace mucho tiempo. Incluso hasta no compartiendo algunas cosas conmigo, no compartiendo a lo mejor hasta en el proyecto político, ni los compañeros que vamos en el mismo proyecto, porque todas esas cosas es discutible y podemos estar de acuerdo o no. Pero yo tengo siempre un profundo respeto y de agradecimiento a toda esta gente que siempre me han profesado respeto y consideración. Yo espero nunca decepcionarle, espero siempre estar a la altura. Pero alguien el otro día, hace algún tiempo, dijo: coño, Paco, has llegado a ser alcalde de esta ciudad y ahora estás llevando la secretaría política. Pues mira, fue un accidente que ocurrió en el grupo, porque accidente le llamo yo porque es una decisión que adoptan los concejales, y que me llaman. Yo había abandonado hacía algunos meses el cabildo, porque hubo un cambio de gobierno y todas estas cosas tenemos claro que sucede así. Y cuando me llama Mari Carmen, Sonsoles y Pepe, me dice: oye, queremos que tú te hagas cargo de esta tarea, porque queremos a alguien que conozca la dinámica del ayuntamiento. Mari Carmen trabaja en Las Palmas, tiene mucho tiempo que dedicar a su trabajo. Sonsoles está dando clases en su instituto, y Pepe pues tiene esa actividad profesional, y entonces nos hemos quedado un poco
Y bueno, fue un desafío interesante que yo le agradezco profundamente, y eso me ha permitido, pues desde la base, escuchar a la gente, hablar con los ciudadanos, hablar con los funcionarios que siempre me profesan siempre pues, un gran afecto y cariño. Y yo hoy mismo que estuve con un presidente de un colectivo vecinal, que estuve con ellos pues haciendo unos escritos, y luego me fui con él a Las Palmas al Cabildo porque había hecho unas gestiones y me fui encantado con él. Y luego pues de esas cosas que cuando tú terminas esa tarea pues te das por satisfecho. Por lo tanto, ¿no cree usted que por ser presidente del Cabildo, alcalde o concejal delegado es más importante que cualquier funcionario, trabajador o cualquier persona que le dedica mucho tiempo de su trabajo o mucho tiempo a la familia, que se lo quita, y se lo dedica al colectivo vecinal, al colectivo cultural, al colectivo deportivo, a estos colectivos que muchas veces no se ven, y ya están muchos hombres y mujeres, gente joven, inquieta, trabajando, luchando pues para que su barrio, para su municipio, para que su ciudad siga creciendo. Y esas son la gente que para mí tiene un valor extraordinario y a quien todos los días tenemos que darle las gracias. Don Francisco Valido, ¿le gusta o no le gustan las formaciones políticas? Cuando hablamos de política municipal o insular, un alto porcentaje del voto lo lleva el candidato. Quien vota al ciudadano es al candidato, no a la formación política, y ahí, si quiere, podemos hacer un análisis del panorama político. No la falla usted a la ciudadanía, y vuelvo lo reivindico, en el apoyo unánime que ha recibido la ciudadanía de dar ese paso, de escuchar su partido a los ciudadanos y hacer lo que los ciudadanos le piden al partido. Mire, yo estoy seguro... Por mucho que usted diga que no. No, estoy seguro. O que no quiera, pero quien lo obligue. Vamos a ver, usted cuando entró en política fue al servicio de los ciudadanos. Y si los ciudadanos piden que usted entre en la política de primera línea... Pero fíjese usted que yo estoy convencido que cuando llegue el momento de acabar con el calvario que llevo viviendo durante 10 años, que no se lo deseo a nadie, cuando yo acabe con ese calvario y me quite de encima esa espada de Damocles que me ha pesado muchísimo y que me ha hecho mucho daño, no solo a nivel personal, sino a nivel de mi familia, a nivel de mis padres que ya no están, y a nivel de muchísima gente que me quiere, que me respeta y que siempre me han tenido una gran consideración. Cuando llegue ese momento, si llegara, pues entonces yo tendré que dar las explicaciones que correspondan, y estoy convencido que mucha gente la compartirán conmigo. Entonces yo tengo la conciencia tranquila creo que de estar haciendo lo que debía hacer, que cometía algunos errores, algunos fallos que como humanos los cometemos, pero que al final del camino verá usted que la gente lo entenderán perfectamente. Es verdad que han pasado mucho tiempo y que a lo mejor ya te cogen otro ritmo de tu vida, pero nunca es tarde si la dicha es buena. No se olvide de esta frase: nunca es tarde si la dicha es buena. Y yo estoy convencido que eso llegará como llega todo en la vida. ¿Seguro? Convencido. Es algo que... Yo soy un hombre profundamente creyente. Yo soy un hombre que no quiere decir que sea mejor ni peor que nadie. Soy de los que presumo intento ser un buen cristiano. No lo consigo, pero lo intento. Pero yo creo mucho en Dios y creo que tarde o temprano las cosas se colocan en su sitio, y yo espero verlo y que mis hijos, que mi mujer y mi familia y mi gente lo puedan ver también. No por mí, sino por ellos. Don Francisco Valido, se nos ha ido el tiempo volando y se nos quedan cuestiones en esta mesa de hablar de la política de profundidad, la política de cercanía, del político honesto, del político sencillo, cercano al vecino y a la vecina. Lo vuelvo y lo digo. Cuando quieras hacemos un sondeo y que sea el pueblo el que diga si usted se tiene que presentar o no presentar, que son los que votan. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias a usted y a la dirección de Canal 4, que les estoy muy agradecido por ello. Gracias por estar con nosotros, don Francisco Valido. Nos vamos y le dejamos a ustedes con la programación de esta casa. Hoy hemos cerrado este programa compartiendo la actualidad de la política y la cercanía de los políticos donde se tiene que aprender. Yo creo que se debería haber una formación a aquellos que se inician en la política, sobre todo la sencillez, el acercamiento, el por qué se está en la política. Y de aquí hay un claro ejemplo, un caballero de la política, como ha sido y como es
don Francisco Valido es alcalde del Ayuntamiento de Telde. Gracias por estar con nosotros.